Hola a todos, les saluda Alan Gómez, el joven teólogo, en este pequeño espacio de YouTube donde buscamos pues tener certeza teológica para la vida, y en esta noche tenemos el Concilio Vaticano III, la sesión número 4, y en esta noche pues tenemos a los grandes, ¿no?, de la apologética católica. Están conmigo Tomás Trigos, Hugo Delgado, Nahuel, que siempre está bien risueño, ¿verdad? En estas sesiones tenemos al doctor Dante Urbina y a nuestro gran amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Muchachos, pueden ahí activar ya sus micrófonos y pues, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Muy bien, muy contentos. Qué bueno, ¿verdad? Poder... satisfecho de estar nuevamente aquí con vosotros, ¿eh? Bendecidos por el Señor, como se dice. Genial, genial. De verdad que para mí es una gran alegría poder tenerlos por acá. Y pues hoy tenemos un excelente tema, ¿verdad? Vamos a hablar por qué amamos a los santos. Esta hermosa verdad de nuestra Iglesia Católica, de la comunión de los santos, la intercesión de los santos. Y pues vamos a entrar de una vez, ¿no?, a este tema tan bueno. Y si me lo permiten, pues yo voy a comenzar a hablar de una manera pues bastante general sobre esto. Así que bueno, vamos a entrarle por acá. Ahí voy poniendo a cada uno por aparte para cada vez que nos toca a cada uno de nosotros, para que pues nos sintamos sumamente libres para hablar de este tema. Y pues daré algunas razones algo generales de por qué amo pues a la comunión de los santos, ¿no? ¿Por qué amo a los santos, ¿no? Y para mí la razón más general es pues que son nuestros hermanos, ¿verdad? A mí me encanta la visión de resurrección, ¿no? Porque todo se fundamenta en el hecho de la resurrección. Tener presente la verdad tan hermosa de la resurrección, lo que implica, y el hecho de que todos somos uno, que somos un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que la muerte no lo separa, ¿ya? Porque el Señor es Señor de vivos y de muertos, ¿no? Como dice la palabra. Y a mí, no sé, uno de los puntos principales que me llena, no sé, con un sentido como de camaradería, como de que me siento acompañado, que me siento, como diríamos, no sé si esta expresión la tienen en sus países, pero como acuerpado, como acompañado, ¿no? Como que tengo un equipo, ¿no? Y es lindísimo porque, digamos, este equipo de cristianos, de hermanos, sí, son los que están conmigo aquí en la tierra, los que estamos acá en igualdad de condiciones, ¿no? Pero qué hermoso saber que el Señor, al ser nuestro Señor resucitado, el que venció la muerte, el que es Señor de la vida y de la muerte, el Señor de vivos y muertos, que mantiene unidos a los que mueren en Él, porque los que morimos en Él, seguimos viviendo, ¿no?, en el Señor. Y que siga ese sentido de unidad, a mí me encanta. Y yo, pues, solo quisiera mencionar un pasaje. Para mí a mí me explotó la mente porque de verdad es un pasaje que si no significa comunión de los santos en absoluto, no sé qué sea, pero está en el libro de los Hebreos. Sabemos que en el libro de Hebreos, capítulo 11, los héroes de la fe, la nube de testigos, pero no voy a hablar de la nube de testigos, voy a hablar del capítulo 12, que me encanta, que está en ese contexto, ¿no? Esta nube de testigos, todos estos héroes de la fe que nos precedieron y que perseveraron hasta el final y que tuvieron fe. Para nosotros los santos, que la iglesia, ¿verdad?, los pone como ejemplos, los santos que ha canonizado, estos ejemplos de santidad. ¿Qué entiendo yo por eso? Simplemente son nuestros hermanos en la fe que nos precedieron, que se entregaron a Cristo de una forma admirable, que le dijeron sí a Dios, así como la Virgen María le dijo sí a Dios, sí a su gracia. Todos estos hermanos que nos precedieron en la fe vivieron una vida de unión a Cristo impresionante.
Y más de un santo habrá dicho, muchos santos que leyeron vidas de otros santos, decían, si el Señor lo pudo hacer con ellos, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Puede hacerlo conmigo. El asunto es imitar esa fe, que ese es el punto de la epístola a los hebreos, ¿no? Pero a mí me encanta el versículo 22, el versículo 22 del capítulo 12 de los hebreos. Y para mí esto es, no sé, me da un gozo cuando lo leo. Y hace un paralelo entre los que se acercaron al monte Sinaí y se acercaron a Dios y al monte y vieron estruendos y trompetas y demás cosas. Y hace un contraste y nos dice, ustedes en cambio se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles. Vean qué interesante, nos acercamos a los ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Ojo, qué interesante. Se han acercado a Dios, ven, nos acercamos a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección. Si nos acercamos a Dios y tenemos esa comunión con Dios, imagínense, aquí menciona en el 22 a los ángeles y aquí en el 23 nos acercamos a los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección. Y el versículo 24, ¿a quién más nos acercamos? A Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuente que la de Abel. A mí siempre me ha impactado esta verdad, porque muchos, ¿verdad?, a veces reaccionan como si solo es Jesús y yo siempre digo, sí, es solo a través de Jesús que nos acercamos a Dios, es nuestro camino al Padre. Pero Jesús no está solo, resulta que Jesús se llevó a un montón de personas a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, y son mis hermanos, y yo me acerco a ellos así como me acerco a Dios, así como se acercaron aquellos, el pueblo de Israel, al monte Sión, así me acerco yo al monte Sinaí. Yo me acerco al monte Sión, me acerco a Dios, me acerco a Jesús, mediador del nuevo pacto, pero me acerco a los ángeles, me acerco a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, que ya alcanzaron la perfección. Entonces, si a esto le sumamos siempre la argumentación que hacemos de Apocalipsis y lo de la cuestión del incienso y la oración, el asunto es, para mí esta es la evidencia bíblica más hermosa de saber, ellos son mis hermanos y me acerco a ellos porque me acerco a Jesús, ¿ya? Como Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Entonces, a mí, ese es el punto principal, son mis hermanos en Cristo, son modelos a seguir, me dice, eso a mí me indica, si ellos se entregaron de una manera tan impresionante a Jesús, a Dios, al Evangelio, a la misión, tantos santos impresionantes, y Dios hizo cosas impresionantes con ellos, y siendo del mismo barro que yo, qué impresionante, y saber que podemos pedir su intercesión, podemos pedir su ayuda, porque es lo que Dios quiere, porque nos acercamos a ellos, así como nos acercamos a Dios, nos acercamos a Jesús, nos acercamos a ellos, para que nos ayuden en esta lucha, porque somos un solo cuerpo, porque somos un solo equipo, que la muerte no separa. Me encanta, me fascina. Entonces, por eso amo a los santos, ¿no? Porque son mis hermanos en Cristo y es la voluntad de Dios que seamos un solo cuerpo y que nos ayudemos unos a otros. Así que bueno, esas son mis razones. Y le quiero dar el pase ahora a nuestro amigo, el doctor Dante Urbina. Bienvenido, Dante. Muchas gracias. Es un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, nosotros en este que hemos llamado, ¿no?, cariñosamente Concilio Vaticano III, tenemos una comunión. O sea, nosotros tenemos una unión común. Nosotros somos amigos, compartimos la fe católica, nos queremos, oramos unos por otros. O sea, tenemos una comunión muy especial entre nosotros, ¿no? No es simplemente una coincidencia intelectual o en este espacio, sino más bien la comunión de amor entre nosotros la que nos trae a este espacio juntos. Y como bien dijo Alan, la muerte no separa esta comunión. De este modo, hay personas que nos aman en Cristo, porque ese cuerpo místico de Cristo no se termina con la muerte. La persona que está en Cristo y muere estando en Cristo, sigue estando en Cristo en la gloria. Y por lo tanto, cuando yo estoy en Cristo, en el cuerpo de Cristo, tengo conexión con aquellos que están en el cuerpo de Cristo. Y así como en el cuerpo de Cristo está Alan, está Teófilo, está Tomás, ¿no? Está Huguito, está Nahuel,
está José, la muerte no significa una barrera. Y también en ese cuerpo de Cristo está incorporado la Madre Teresa, está incorporado San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Luis María Montfort, San Juan Bosco, y así podría seguir. Entonces, no es fuera de Cristo que se da la comunión de los santos, sino en Cristo y por Cristo, en virtud de ser el cuerpo de Cristo por la iglesia, en virtud de ser incorporados a Cristo, es que somos incorporados también en comunión con todos aquellos que están en Cristo. Y yo recuerdo cuando he entrado a iglesias muy bellas, algo que es hermoso son los vitrales. Entra la luz por los vitrales y se proyectan colores hermosos. Toda la iglesia está iluminada, pensemos en una iluminación natural de día, única y exclusivamente por la luz del sol. Esa es la luz que ilumina. Pero la disposición de los vitrales hace que se den ciertos colores y ángulos especiales, cierta belleza en toda esa construcción. Del mismo modo, toda esta iluminación de la gracia que realiza Dios es como la luz del sol y nada se hace sin la luz del sol. Si no hubiera luz solar en ese momento del día, los vitrales no funcionan. Pero los santos son como esos vitrales que reflejan la luz de Cristo, la luz de Dios, que Dios es luz. Entonces, acá no se trata de si los santos o Dios, sino que Dios mismo ha querido suscitar santos porque Él es santo. No es una teología en que, oh, Dios es súper santo, 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 y el hombre tiene que ser pecador, 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 sino dice Primera de Pedro 1:16, sean santos porque yo soy santo. La causa primera, que es Dios, habilita y sustenta la santidad de las causas segundas. Y eso desde una perspectiva tomista. Lo natural que suele suceder en la providencia, lo normal, es que la causa primera no anula las causas segundas, sino que actúa en virtud de las causas segundas. Y así Dios ha querido actuar por medio de sus santos. Y si a alguno le suena chocante esto, escuche la voz de la Escritura. Primera de Corintios 11:1. Dice San Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, a mí me puede llegar la luz de Cristo, como la luz del sol, estando dentro de la iglesia por un vitral. Y en mi vida, en mi propia vida, Dios me ha hecho llegar la luz así. Ha sido la luz de Dios, pero ha sido por medio de esos vitrales que son los santos. Yo era ateo. Yo era alguien que quería destruir intelectualmente la iglesia católica. Y un elemento clave, el elemento clave a nivel instrumental para mi conversión a nivel intelectual, o lo que yo llamo mi convencimiento de la fe católica, fue Santo Tomás de Aquino. Y luego de eso viene mi proceso de conversión espiritual, que ya implica un cambio existencial y no meramente intelectual. Y ahí el santo que fue fundamental fue San Luis María Griñón de Montfort, el que escribió el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Y si no hubiera sido por esos instrumentos, pues seguro Dios podría utilizar otros caminos, pero esos fueron los caminos que Dios utilizó para llevarme al convencimiento de la fe católica y a una conversión espiritual. Para terminar, ustedes pueden preguntarse, hablo a todos los que escuchen esto, ¿cómo es ser un católico? ¿Cómo es ser alguien que conoce y practica y vive la fe católica? ¿Sabes qué significa ser un católico? Mira a los santos. Mira a los santos. Por ejemplo, si tú quieres saber lo que enseña un profesor, debes conversar con aquellos alumnos que están atentos en la clase. Que tú juzgues lo que enseña un profesor en virtud de los alumnos que no van a clase o que están en el fondo riéndose y no tomando atención, será una tontería. Tú juzgas lo que es la auténtica enseñanza de un profesor en virtud de los alumnos que le escuchan. De este modo, hay muchos que dicen, cuando yo era católico, yo era borracho, mujeriego, le pegaba a mi esposa, etcétera, ¿no? Y ahora que he dejado de ser católico ya soy bueno. Ok. Pero no hay ninguna parte del catecismo de la Iglesia Católica, resumen oficial de doctrina, que te diga que una condición para ser católico es ser borracho, mujeriego o algo por el estilo. Más bien se nos habla de las virtudes teologales, cardinales y todo ello. Entonces, si tú quieres ver cómo es la doctrina católica plasmada en la práctica, mira a los santos. Esa es la referencia.
Así que si tú quieres ver cómo es un católico en la práctica para decidir si quieres o no hacerte católico, no veas a tu tía, a tu primo, a tu tío, a tu amigo o al católico mediocre o hipócrita que siempre está a la mano para excusarte de que la Iglesia Católica no enseña a vivir en santidad. No. Los que la Iglesia Católica de forma oficial ha puesto como referencia de qué es ser católico es a los santos. Genial, genial. Muchas gracias, Dante. De verdad que sí. Buenísimo. Bueno, ahora voy a darle el pase a José. José, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alan? Y hola a todos, hermanos. Gracias por la invitación. Me encanta poder estar aquí con ustedes, hermanos, que compartimos un mismo amor a Dios y un amor por vivir la fe y también nos esforzamos por tratar de presentarla a otros. Y bueno, el tema pues es muy bonito, ¿no? Yo diría que yo amo a los santos, número uno, pues porque es un mandato divino. El Señor Jesucristo, en una ocasión, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, alrededor del verso 39, se le acercaron unos hombres para preguntarle, ¿no? Que cuál era el mandamiento más grande de la ley, a lo cual el Señor pues responde, ¿no? Que es amar al Señor tu Dios. Pero algo interesante sucedió, que Jesucristo no se detuvo allí después de haber respondido que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, sino que él todavía fue más allá y agregó diciendo, y el segundo, porque le habían preguntado que cuál era el primero, cuál era el mandamiento primero, el mandamiento más importante. Y él responde, esto es en Mateo 22:39, y el segundo, dice Jesús, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros sabemos que los santos son el pueblo de Dios. Ellos son nuestro prójimo, no solo ellos, todas las criaturas de Dios, todos los seres humanos, también los debemos amar, pero también, como nos dice San Pablo, especialmente la casa de Dios, especialmente la familia de Dios, tenemos un deber de amarles, de tenerles una sana devoción y aquellos que han dejado ejemplo de santidad, que han vivido vidas a imitación de Cristo, les debemos también una especial veneración, una veneración eh, como la que corresponde a las criaturas de Dios que glorifican a Dios. Entonces, ¿por qué amo a los santos? Pues porque es un mandato de Dios. No me puedo ver a mí mismo estando consciente de lo que Dios me pide, que es amar a mi prójimo como a mí mismo, y especialmente aquellos de la familia de Dios, y aún especialmente aquellos que han vivido vidas sacrificiales para Dios y han vivido una vida en olor de santidad, una vida pues no perfecta, como decía Dante, no todos no somos perfectos, no estamos viviendo como ángeles, estamos viviendo como aquellos que luchan contra el pecado, que mortifican sus miembros, que tratan de negarse a sí mismos, que le dicen no al mundo, no a los deseos engañosos del viejo hombre, y están tratando de ser, de reflejar a Cristo, ¿verdad? Entonces, número uno, ¿por qué amo a los santos? Porque es un mandato de Dios amarlos, ah, no solo a los que están aquí entre nosotros, sino de una manera muy especial y muy particular, aquellos santos que nos han dejado un ejemplo de santidad. Jesucristo en otro pasaje, en Mateo Juan 8:42, les dijo precisamente a los líderes religiosos de su tiempo que se caracterizaban, no todos, pero sí muchos,
se caracterizaban por vivir vidas que dejaban mucho que desear, no mostraban el amor y la justicia y la misericordia de Dios. Y Jesús les dijo, porque ellos estaban diciendo, nuestro padre es Abraham. Nosotros tenemos un amor por Abraham, tenemos una devoción por Abraham. Y Jesús les dice, si vuestro padre fuese, de hecho fue más lejos, porque Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ellos estaban apelando a Abraham, pero Jesús les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ahora, si uno sigue leyendo, Jesús prácticamente lo que les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Incluso les dice, ustedes son hijos del diablo. Pero la conexión que yo quiero hacer aquí es la conexión que hizo Jesús. Jesús está relacionando el amarlo a él con tener una comunión, en este caso, con el padre de la fe. Abraham, sabemos que es conocido como el padre de la fe. Jesús está diciendo que amarlo a él necesariamente está ligado a tener también una comunión o un amor, una devoción, un respeto profundo, una veneración por un santo hombre de Dios, es decir, Abraham. Entonces es interesante cómo Jesús conecta el amor a él, el amor a Jesucristo, también con el amor a un santo hombre de Dios. Y en el siguiente versículo Jesús les dice, si ustedes en verdad fuesen hijos de Abraham, ustedes me amarían, ustedes me recibirían. Entonces aquí yo veo también lo importante que es tener un amor a nuestro prójimo, particularmente a los santos hombres y mujeres de Dios. Y Jesús ya lo había relacionado, ¿no? Cuando le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y el segundo, como diciendo, no se me van a escapar. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Número 2, y con esto cierro, ¿por qué amo a los santos? Pues porque ellos me muestran a Cristo y sus vidas glorifican a Dios. Jesús dijo en Mateo 5:16, hablando de las buenas obras, hablando de la vida de santidad, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mismo San Pablo dijo en 1 Corintios 11, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, el mismo San Pablo nos enseña que él tenía la responsabilidad de vivir una vida santa, una vida digna de ser imitada, porque eso conduce a Cristo. Les dice, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Vemos que los santos tienen un papel muy importante porque nos muestran a Cristo, porque sus vidas redundan en una mayor gloria de Dios. Y yo creo que no podemos decir que solamente amo a Dios, solo a Dios la gloria, solo Cristo, solo a Dios la gloria, puro Dios y puro Dios, porque entonces estaríamos yendo en contra de la enseñanza de Jesucristo, del apóstol Pablo. Y termino con esta frase, es una frase que se le escuché a un predicador muy famoso en los Estados Unidos, protestante, un predicador protestante, y la frase dice lo siguiente, esta frase yo se la escuché cuando yo todavía era un protestante, y dice así, mis mejores amigos son los cristianos muertos, mis mejores amigos son los grandes hombres de Dios del pasado, los héroes de la fe. Ahora, algo interesante que él dijo, mis mejores amigos son los cristianos muertos. Ahí donde ya ahí, a pesar de que podemos rescatar mucho de la frase, pero ahí ya vemos cómo por lo mismo que no tienen la teología y la enseñanza de la iglesia, él se refiere a ellos como los cristianos muertos. Sabemos que Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos, aunque también se puede entender que él se refería a los cristianos del pasado, ¿no? Que ya se nos han adelantado. Pero es interesante, aún así, aún con este detallito, este pastor que se llama Steven Lawson dijo, mis mejores amigos son los cristianos
que ya han muerto, los héroes de la fe, los grandes hombres de Dios del pasado. Y cuando terminó de decir esta frase, sacó su Biblia, la abrió y en la primera, en la pasta interna, la enseñó y tenía una imagen del tamaño casi de toda la cubierta de un hombre que en el mundo protestante fue considerado de mucha santidad, de mucha piedad a la manera protestante. Pero el punto que quiero hacer es que aún aquellos hombres en las tradiciones protestantes pueden palpar y pueden intuir la parte orgánica que tiene un sano amor y una sana devoción a los santos hombres de Dios. Cuanto más nosotros que estamos en la iglesia, cuanto más nosotros que estamos unidos de manera plena con los santos hombres y mujeres de Dios que la iglesia ha reconocido como tales y que tenemos este privilegio de poder llamar a nuestros hermanos mayores. Aquí lo voy a dejar. Gracias, hermanos. Muchas gracias, José. Buenísimo, de verdad que sí. De una vez vamos a darle el paso a Hugo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Muy contento. ¿Me escuchan bien? Muy contento de estar aquí con ustedes hablando de un tema que nos toca tanto, ¿no? Y a mí particularmente, ¿por qué amo los santos? Porque son una inspiración para mí, porque son, como tú bien decías, son como unos hermanos, son como unos amigos. Y si bien sabemos que la fuente es Cristo, esa fuente se refleja de muchos colores y de muchas formas y de muchas maneras a través de la vida de los santos, ¿no? Entonces, yo quiero comenzar con 2 citas bíblicas que realmente considero muy apropiadas con relación a los santos. La primera, Romanos 8:29, donde dice el apóstol Pablo, donde es un capítulo donde él habla sobre la ley de Cristo, él habla de poner nuestra mente en el espíritu, donde él habla de toda una serie de cosas que nos da una idea de todo lo que Cristo hace por nosotros. Pero en el versículo 29, él dice, sabemos a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo, el primogénito, pero todos nosotros buscando reflejar la imagen de él. ¿Y quién ha reflejado? Creo que lo decía Dante anteriormente, ¿quién ha reflejado de la mejor forma? Los santos. ¿Quiénes nos señalan el camino? Los santos. Porque hay que hacer una distinción importante, ¿no? Cristo es la fuente, Cristo ganó todo eso, toda la gracia que recibimos es a través de Cristo, pero hay una diferencia esencial. Cristo es 100% hombre, pero 100% Dios. Los santos son 100% hombres. Entonces, de alguna forma, somos mucho más parecidos a los santos que lo que somos a Cristo. Entonces, ellos de alguna forma se convierten en nuestros amigos en este sendero, en el sentido de que han experimentado mucho de lo que nosotros hemos experimentado. Han vivido experiencias similares y a través de leer la vida de los santos muchas veces yo encuentro ese sosiego, esa paz, esa tranquilidad y sobre todo esa inspiración para saber que yo puedo vivir una vida de santidad tal como ellos la vivieron. Entonces, para mí eso es muy importante y de nuevo, Romanos 8:29, el objetivo es convertirnos en la imagen de su Hijo. Eso nos dice San Pablo, ese es el objetivo fundamental, es que nos convirtamos en esa imagen. Y qué vidas más hermosas, la del Padre Pío, la de Santa Teresa de Lisieux, la de Santa Teresa de Ávila. Aquí me podría quedar dándoles por varios minutos las vidas de los santos que más me han inspirado. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, San Maximiliano Kolbe, todas esas historias en diferentes etapas de la vida, algunos, como decía Dante, tan brillantes en su inteligencia como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino, como San Buenaventura, algunos en su entrega completa como San Francisco de Asís, algunos con poderes místicos como el Padre Pío, algunos otros capaces de entregar su vida por la de otros como San Maximiliano Kolbe. Entonces, en todas las áreas de la vida vamos a encontrar santos que nos pueden inspirar a nosotros en cualquier área de la vida en la que nosotros nos movamos. Por otro lado, la primera de Corintios 15:10, que siempre me gusta tocar cuando hablamos de los santos, porque San Pablo, hablando de santos, San Pablo, miren lo que nos dice, ¿quién
¿A quién le da él la gloria de él ser un santo? Mire lo que dice. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Un santo es lo que es, y para mí como católico queda absolutamente claro. El santo es lo que es, no por el esfuerzo personal, no por su propia naturaleza, es por nada distinto a la gracia de Dios. Para que nos quede muy claro, porque esa es la visión 100% católica. ¿Es la visión de quién? La visión de San Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán, más que todos ellos. Es decir, él reconoce que él ha hecho el esfuerzo, pero ¿es su esfuerzo o es el de Dios? Él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha estado conmigo. Entonces, lo más importante que nosotros podemos entender cuando hablamos de la santidad es reconocer que esa santidad tiene una sola fuente, y esa es la gracia de Cristo. Ahora bien, cuando uno habla de los santos, es para mí absolutamente necesario, indispensable, ir a lo que, al menos en mi opinión particular, es mi cita favorita del Catecismo de la Iglesia Católica, y es fácil de aprender. 2011, acuérdense del año 2011, si algo pasó en el año 2011, se lo pueden recordar. En el número 2011 del Catecismo nos va a hablar algo y nos va a aclarar el Catecismo algo que es esencial. Miren, se los voy a leer porque, de nuevo, tiene una de mis citas favoritas en todo el Catecismo. Pero dice así, antes de la cita que les voy a leer, dice así: la caridad de Cristo en nosotros es la fuente de todos nuestros méritos ante Dios. La gracia, uniéndonos a Cristo con un amor activo, asegura el carácter sobrenatural de nuestros actos y, por consiguiente, su mérito ante Dios como ante los hombres. Entonces, nuestras buenas obras son producto ¿de qué? De la gracia. Los santos, dice el Catecismo, han tenido siempre una conciencia viva de que sus méritos eran pura gracia. Y yo particularmente, estoy seguro que todos los que estamos aquí, cuando tenemos algún mérito, cuando hacemos algo que es reconocido por otros como algo digno, como algo que expresa la santidad de Dios, porque Dios se manifiesta su gracia a través de nosotros, sabemos que simplemente eso es un efecto de la gracia. Entonces, mire cómo termina el Catecismo esta sección con mi cita favorita. Miren lo que dice. Es Santa Teresa de Lisieux. Miren cómo se refiere ella a sus méritos. Tras el destierro en la tierra, espero gozar de ti en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo. Quiero trabajar solo por vuestro amor, porque así es que trabajan los santos. La gracia los hace trabajar, no esperando una recompensa, sino los hace trabajar por amor. En el atardecer de esta vida compareceré ante ti con las manos vacías. Y así nos sentimos todos los que estamos aquí, porque nosotros no tenemos nada que aportar, nada que agregar. Lo único que aportamos es por la gracia de Cristo en nosotros. Entonces dice ella: en el atardecer de esta vida compareceré ante ti con las manos vacías. Señor, porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Por eso quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Eso es el mejor resumen de esa santidad que nosotros buscamos. Una santidad que es no como Dios, como un contador en el que tratamos de hacer ciertas buenas obras y pensamos que esas buenas obras nos van a llevar al cielo. Esa no es la idea. La forma en que los santos trabajan es hacer las cosas por amor. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Ellos hacen lo que hacen. Miren las vidas de ellos. Y por eso se van a dar cuenta de que todos ellos amaban la Eucaristía. No conozco ningún santo hasta ahora, no he visto el primer santo que no ame intensamente la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ellos saben que esa es la fuente. Esa es la fuente que nos da esa santidad. Esa es la fuente de donde recibimos la gracia, de donde nos fortalecemos espiritualmente. Y desde ese punto de vista, eso no nos volvemos, como les digo, no es como un conteo de cuáles son mis buenas obras y cuáles son mis malas obras. Básicamente lo que nosotros hacemos es que lo hacemos por amor. Así que ese es el punto que quiero enfatizar. Como bien decía José, no es que nosotros le robamos la gloria a Dios al hacer buenas obras. Simplemente mostramos y demostramos su grandísima generosidad al darnos esa gracia para nosotros poder dar ese amor a otros y efectivamente así poder lograr nuestra propia santidad
y lograr ese mérito que nos puede llevar al cielo. Entonces, quería enfocarnos, y no se olviden, el Catecismo numeral 2011, porque creo que es esencial para poder entender qué es lo que la Iglesia enseña con respecto a la santidad y cómo los santos nunca van a decir que sus méritos son propios. Son, tal como decía el apóstol San Pablo, un reflejo de la gracia de Dios. Genial, Hugo, buenísimo. Esto está de lujo. Todo lo que han dicho me parece genial. Antes de seguir vamos a darle paso a Tomás, pero antes quisiera, no sé, los que están viendo en esta noche, que puedan poner ahí en los comentarios algún santo que les haya impactado la vida o alguna experiencia, algún testimonio. Sería muy bonito que lo pongan en los comentarios. Así, bueno, que con eso ya le voy a dar el paso a Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Encantado de estar aquí y bueno, una cuestión muy interesante, ¿por qué amamos a los santos? Realmente a mí me encanta saber de que los santos son una muestra de que vivir totalmente entregado al Señor es algo posible. Muchas veces se considera la santidad como algo inalcanzable, como obedecer un conjunto de leyes muy grande. Y en realidad, cuando pensamos en la comunión de los santos, tenemos que pensar que es algo que está abierto a todos y que no existe ninguna discriminación a la hora de poder participar de esa gran gracia que es. Realmente hay veces que consideramos que también de que son para tener dones sobrenaturales, tales como levitar o tener visiones de Dios o de la Virgen, pero no es así, es algo que está abierto a todos, es algo que todos podemos alcanzar. Este tipo de visión clásica pone la vara muy alta, pero cuando vamos y analizamos lo que significa la santidad, nos damos cuenta que realmente es algo en lo que debemos participar para estar con Dios. Y eso no es algo que tengamos que hacer grandes obras, sino de que hay que hacer bien las obras que hacemos todos los días. Hacerlas con amor, una entrega a Dios. Y reconocer que no somos perfectos, que podemos caer, tenemos una tendencia hacia el pecado, pero siempre estar dispuesto a levantarse de nuevo mediante los sacramentos, levantarse de nuevo y seguir peleando cada día para alcanzar la santidad. Otro punto muy importante es que también, nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Y bueno, de la misma manera que Moisés y Elías aparecieron en la tierra, hoy en día los santos están más que dispuestos para ayudar a las personas para acercarnos más a Dios. Pensar de que, como dice el versículo, de que hay que amar al prójimo como a sí mismo, no es una regla que se limita solamente a las personas que están acá en la tierra, sino que es un mandamiento que Dios dio a toda la creación, incluidos las personas que están en el cielo. ¿Y cuál es la manera más efectiva que los santos nos pueden ayudar? Y bueno, orando por nosotros. Ellos están dispuestos a ayudar si pedimos su ayuda. Saber que en el cielo están disponibles todos los santos y todas las huestes de los ángeles custodiándonos es algo simplemente maravilloso. Y no es algo que simplemente hay que pensar de que nos puede entorpecer el amor a Dios, sino que es algo que es como echar más leña al fuego, realmente aviva el amor por Dios. Como ejemplo de santo, como dijo Alan, de que yo acá tengo un santo que yo he rezado muchas veces. Y bueno, yo lo considero un hermoso ejemplo de amor y humildad y que nos enseña a apuntar a amar a Dios. En su oración dice, después de las peticiones que se le hace, dice, si así conviene a la mayor gloria de Dios y provecho de mi alma. San José de Cupertino, es la versión a San José de Cupertino. Realmente
es una historia, toda su vida es una historia que me muestra de que realmente hay que estar, o sea, de que los santos no nos van a hacer algo que finalmente obstaculice nuestro amor por Dios, sino que nos va a ayudar a apuntar mejor hacia Él. Ahí también a mí. Genial, Tomás. Muchas gracias, muchas gracias. Buenísimo. Vamos a darle el paso a la voz de oro, a la voz del locutor, a Nahuel Santiago Medina. Qué maneras. Bienvenido, Nahuel. ¿Cómo estás? Estoy muy mal ahora mismo, ¿no? Porque me salen con el mismo comentario desde que cumplí 12 años hasta la fecha, casi sin excepciones. O sea, soy un estereotipo ahora. O sea, soy el estereotipo de la persona que te le pareciste que secuestraron a tu hermana. Bueno. En fin. Bueno. Debo confesar que el día de hoy me encuentro bastante... Digamos que hoy voy a estar un poquito... Me voy a poner un poquito más sensiblón, si se quiere. Dada la ocasión, supongo que es legítimo hacerlo. Y siendo así, mis camaradas aquí presentes han dado una serie de exposiciones sumamente interesantes, sumamente... pero contienen una peculiaridad que creo que la mía no va a tener. Y es el hecho de que son de naturaleza mayormente teórica. Perdón, ¿se me escucha bien? Porque hay comentarios en el chat. Yo sí te escucho bien. Maravilloso, bien. Pero habla un poquito más fuerte, creo. Dicen que te escuchan bajo. Sí, Se te escucha bien, pero bajo. Uh-huh. Bien, a ver. ¿Ahora? Sí, dale. Bien, como os decía, mi objetivo aquí va a ser, más que realizar un análisis de carácter entre apologético y doctrinal, una referencia, una temita un poco más personal, ¿no? Lo que sería mi propia experiencia con estos individuos sumamente extraordinarios que ha parido la tierra y que el cielo hizo suyos, con el propósito de quizá transmitir un mensaje, ¿no? Con respecto a cómo creo yo que deberíamos vivir nosotros en conformidad con el ejemplo que ellos han dado. Véase, porque más allá del aparente alarde que esto puede implicar, la verdad es que sí, es lo que yo me he dedicado a hacer, en realidad. O al menos he intentado hacer, digamos. De modo que he elaborado una serie de puntos que me gustaría dar con respecto a mi propia historia personal en este sentido, relacionándolos a los comportamientos de ciertos hombres, grandes hombres y mujeres de la Iglesia Católica que me han servido, si se quiere, de ejemplo, de inspiración y creo que también de ayuda directa en muchas ocasiones, incluso aunque yo mismo desconocía que estaban ahí. Diré entonces, para empezar, que el primer gran motivo que todo hombre dentro de la cristiandad debiera tener para alabar, para amar a estas personas increíbles sería que fueron un ejemplo estrafalario y espectacular de humildad, para empezar. Porque ¿qué hay más grande que eso? Diría Agustín que la humildad es lo que hizo, es lo que vuelve ángeles a los hombres y la soberbia, su contraparte, aquello que hizo de los ángeles los pérfidos y abominables pobladores del infierno que son. Diremos entonces que ¿qué ejemplo de humildad más enorme puede haber en la historia de la cristiandad que aquella que muy peculiarmente se atribuye al que fue el primer santo en realidad? Podemos hablar estamos hablando por supuesto de San Dimas, aquel señor, aquel delincuente asqueroso y irreverente que, según da a entender San Lucas,
mientras estaba muriendo se encontraba blasfemando a Dios y agrediendo al hijo del Señor, pero que luego, al parecer movido por una epifanía, cuando vio que ese individuo blasfemo e irreverente suplicaba compasión para sus asesinos, decidió volverse hacia ellos, o decidió volverse hacia él y decirle: Señor, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Diremos entonces, ¿se me oye? ¿Podría entonces alguien pensar que, claro, es una pregunta que uno siempre se la hace, ¿no? Cuando tiene esos momentitos. Es una pregunta que la gente se la hace regularmente cuando tocamos este temita. Es una cuestión incómoda, vamos a decirlo. ¿Por qué una persona como este individuo, que probablemente sería un asesino además de ladrón, porque tampoco es que los romanos crucificaban a cualquiera, recibiría no solamente el honor de acceder a la gloria pese a todo, sino además el de ser el primer habitante del cielo, que no es poca cosa? Recordemos que inmediatamente tras su muerte descendió el Señor al limbo de los patriarcas, donde Él rescató a los que habrían vivido en otros tiempos conforme a Dios. Bueno, con todo respeto, esa es lo que yo llamo una pregunta tonta. Porque ¿cuál es el motivo? Dígame aquel que me está viendo. Si el Señor murió por aquellos que incluso fueron los hombres más abominables del mundo, ni siquiera por la humanidad en su conjunto, sino por ellos individualmente, ¿podemos decir acaso que Dios, aunque ellos sean indignos, no tiene el derecho de tenerlos junto a Él? ¿Tendríamos el atrevimiento de afirmar una blasfemia semejante? De ningún modo. Efectivamente, puede que nosotros mismos no seamos dignos de nada, como yo mismo no lo fui la mayor parte de mi vida, ¿por qué decir lo contrario? Pero eso no quita que el Señor sí sea digno de nosotros, y que por eso debemos tener el deber y al mismo tiempo la confianza de que Él siempre vendrá a nosotros, antes incluso de que nosotros nos acerquemos a Él, como corresponde a su propia magnificencia. Diremos, para empezar eso entonces, diré que debe Dimas inspirarnos a la confianza en la divinidad. En segundo lugar, entrando ya más en un aspecto más personal, si se quiere, diré que ellos son para nosotros el gran ejemplo de la lucha cristiana. ¿Cuántos de ellos no vivieron y murieron haciendo cosas absolutísimamente extraordinarias? ¿Qué entonces diremos? A ver, hablaremos de una, por ejemplo, podemos tomar ejemplos extremos, digamos, gente que dio todo lo que correspondía a sí misma, entiéndase hasta su propia vida y su sanidad física por la fe, los mártires de los primeros siglos, podríamos mencionar, aquellos que fueron incendiados vivos, pero valerosamente en el Coliseo de Nerón. Y podríamos ir a aspectos más mundanos. ¿Por qué no hablamos de San Francisco de Sales? Aquel hombre que él mismo narraba que pasó 20 años arañando las mesas por debajo con tal de no reaccionar con la ira que le aquejaba desde su nacimiento. De modo que, sí, efectivamente, hemos de confiar en la bondad divina, pero no por eso hemos de dejar de pelear por corresponder al Creador que nos hizo. Faltaría más. Porque vale la pena, se puede hacer. Recordemos que este mismo Señor que les acabo de nombrar es hoy el Santo de la Dulzura. En tercer lugar, diré que estos individuos son en particular, mi gran ejemplo de valentía. Aquellos que vivieron por y para Dios. Vivieron como dice la Escritura. Fueron hechos ellos, todo ellos fue hecho por Dios y para Dios. Faltaría más. ¿Por qué deberíamos, entonces, si nosotros somos la criatura, somos una hechura de la divinidad correspondiente a sí misma, ¿con qué derecho vendremos entonces a pretender existir
como una cosita como si fuéramos cualquier cosa. Hay una cosa que no puedo entender y que me produce una abominación absoluta. Y es por qué el hombre pretende que es animal. Evidentemente, tenemos características propias de los animales. Diremos que somos animales con alma racional, pero somos más que eso. Somos la familia de Dios y hemos de recordar, nos dice el apóstol San Pedro en su primera epístola, si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿qué será de aquellos que no deseen formar parte de ella? Lo dice él. Si el juicio comienza por aquellos que se acercan a Dios, si el esfuerzo de Dios por rescatar a su pueblo, por purificarle a las buenas o a las malas, comienza por nosotros, o mejor dicho, comienza por aquellos que realmente lo vivieron, que quién soy yo para arrogarme ese mérito, ¿qué será de quienes no tenemos esa semejante actitud ante la vida? Temamos a Dios entonces, porque el amor de Dios, recordemos, nada hay más terrible ni más aterrador que el amor de una madre cuando quiere salvar a su hijo. Temamos entonces al Creador en ese sentido, como lo hicieron ellos, y que eso no sea motivo de valor y de lucha. Como lo fue para San Atanasio, aquel hombre que se enfrentó a la herejía arriana, deseando, por el simple hecho de desear salvar a la iglesia de lo que él creía, y tenía razón, era su mayor crisis hasta el momento. O a San Oscar Romero más recientemente, asesinado por delincuentes de su propio país, por el horroroso crimen de haber luchado por rescatar a la juventud, a las familias y a los mismos delincuentes que después tomaron su vida de su propia imbecilidad. Bueno, ya para terminar, he de decir que sin embargo he sido un hipócrita hasta el momento, porque confieso que estas tres cosas que le acabo de escribir yo no las tuve la mayor parte de mi vida. ¿Por qué mentir? ¿Fui yo humilde? De ningún modo. Llegué a tener unos comportamientos absolutamente nefastos durante una gran parte de mi existencia. Y debo decirlo, fui una persona bastante arrogante, soberbia, de modo que en algún momento de mi vida yo honestamente no sé cómo podría haberse distinguido de una especie de versión particularmente siniestra del diablo. O sea, una versión más bien particularmente paródica, podría decirse. De un ratito. Lo que sí he tenido es lo que sigue a continuación, diremos. No tuve ni humildad, ni lucha, producto de mi propia soberbia, ni mucho menos valentía, faltaría más, porque no puede haber nada más cobarde que aquel que se niega a admitir su propia verdad. Lo que sí tuve fue debilidad y errores. Y sin embargo, en ese momento en que yo me encontraba absolutamente acabado, deberé decir que me inspiraron tres personas en la historia de la iglesia, antes todavía de que yo siquiera me acercara a Dios. Hablo, por supuesto, de Agustín, Santa María Egipciaca y Santa María de Edesa, tres personas que cometieron errores absurdamente graves y sin embargo se volvieron confiadamente hacia Dios y allí los vemos hoy en día en las parroquias, faltaría más. De Agustín no hace falta hablar. De María Egipciaca podríamos decir que era una prostituta que se convirtió después de que no le dejaron entrar a un templo, de que Dios no le dejó entrar a un templo por haberse prostituido. Era una prostituta que venía encima a tentar a los peregrinos. Bueno, María de Edesa, una monja que se alejó de sus votos para dedicarse también a la carnalidad y que luego fue, sin embargo, rescatada por Dios en ese sentido. Al mismo tiempo, hemos de decir que el hecho de nuestra propia debilidad y flaqueza debe inspirarnos a la compasión hacia el error e incluso la insolencia del prójimo. Lo dice el Señor, sean compasivos, así como su Padre que está en los cielos es compasivo. De esta forma, uniéndonos en estos tres sentidos, seremos lo que ellos fueron, ejemplos de perseverancia, de arrepentimiento y últimamente lo que debemos aspirar a ser. Una unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con el amor mismo, o como se diría, un Cristo en la tierra. Os pido disculpas por mi extensión, sé que fue excesiva, pero creí legítimo hacerlo porque, bueno, es algo que vale la pena tocar. En serio, mis disculpas, pero lo considero muy, muy necesario. Es algo que no debemos perder de vista.
Buenísimo, Noel, muchas gracias, de verdad. Genial, genial. Vamos a hacer como esta segunda ronda, una participación de cada uno más, tal vez un poquito más breve, pero bueno, yo nada más quisiera agregar algo respecto a que precisamente esta noción de unidad, de comunión de los hermanos que estamos tanto aquí en la tierra como la iglesia purgante y la iglesia ya triunfante, esa comunión que tenemos es una consecuencia, digamos, es una implicación de la resurrección del Señor. Y es muy triste a veces ver cómo muchas veces no se, en círculos no católicos que no comparten esta noción de unidad, a mi parecer es no entender lo que implica la verdad de la resurrección. Los primeros cristianos, los primeros mártires, las primeras iglesias en las catacumbas tenían esta noción. Este hermano que acaba de partir, que murió por su fe, ya está en la gloria del Señor y le pedimos que ruegue por nosotros. Y esa noción de resurrección, ya su cuerpo está muerto, pero su alma está con Cristo en la gloria, ¿verdad? Entonces esa noción de resurrección para mí es muy fuerte. Muchas veces, a veces ni se entiende lo que implica. Los que niegan esta comunión con los hermanos que ya partieron y que están en la gloria del Señor, es una consecuencia, pues, de la resurrección. Y yo siempre digo, Santiago 5:16, si la oración del justo puede mucho, ¿cuánto más la oración de los justos que ya han alcanzado la perfección, como dice Hebreos 12? Entonces, eso sería como lo último que no quería que se me escapara. No sé, Hugo, si vas tú o Dante, quien quiere, pues, unos comentarios más ya para ir finalizando. Dale, Dante, claro. Sí, creo que podríamos ir en el mismo orden, siendo solo bastante breves, ¿no? Listo. Yo quería retomar algo que se mencionó, que es que los santos nos inspiran. El leer vidas de santos es absolutamente transformador. Gran parte de mi espiritualidad se ha alimentado así, leyendo vidas de santos. Y esto no porque esté en contra de la Escritura. Primera de Corintios 11:1. Imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Y es que los santos a lo largo de la historia de la iglesia pueden decir aquello mismo que decía San Pablo y dijeron de algún otro modo, con sus palabras o con sus obras, aquello que dijo San Pablo. Gálatas 2:20. Ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces, cuando yo voy a la vida de los santos, lo que yo busco y encuentro allí es a Cristo. Así como yo puedo encontrar la luz del sol cuando entra por un vitral en una iglesia. No es que haya un dilema entre el vitral o la luz del sol, sino que puede entrar de ese modo maravilloso y así lo hace. Es valioso leer la vida de los santos porque, aparte de inspirarnos, podemos encontrarnos con aquellos que han tenido experiencias similares a las nuestras. Limitaciones, luchas, traumas, frustraciones, todo eso podemos encontrarlos también en los santos. Son de carne y hueso y eso nos inspira especialmente. Hay que decir también que Dios mismo se alegra por ese amor que tenemos al prójimo. Y no solo al prójimo que está aquí en la tierra o al costado, sino a nuestros prójimos que están en la gloria. Y Dios se alegra por el amor que ellos tienen a nosotros. Es una comunión de amor. La muerte no es más grande que el amor. Y fíjense cómo Dios valora el amor por las personas santas, que dice el mismo Cristo en Mateo 10:41. El que reciba un profeta por ser profeta recibirá el mismo premio que el profeta. Y el que reciba un justo por ser justo recibirá el mismo premio que el justo. Gran promesa solo por recibir una persona por ser santa. Esto es impresionante. Lo último que quiero decir es una analogía. Muchos se preguntarán, ¿no? Pero ¿cómo los santos pueden escuchar nuestras oraciones? ¿Cómo ellos pueden escuchar varias oraciones a la vez si tantas personas oran en distintas partes del mundo? Podría dar toda una argumentación bíblica en respuesta a eso, pero no es la presente fase de mi trabajo apologético. Pero quiero brindarles una analogía con lo que tenemos aquí, el Internet. Ustedes me están escuchando a mí y yo estoy en Perú. Supongo que la gran mayoría de oyentes no son de Perú. Y acá estamos un grupo de 6 y nos comunicamos entre nosotros. Y nosotros, los que estamos aquí, podemos leer los mensajes del chat
y hay un montón de información que está fluyendo de muchas personas que están escribiendo en muchas partes, y hay toda esa comunión. Es como si en cierto modo fuéramos una familia comunicándonos. Si dentro de los medios naturales, en el marco de las restricciones espacio-tiempo, se puede hacer algo así, ¿con cuánta más razón no se podrán vencer las restricciones de espacio y tiempo allí en la instancia celestial donde se trata de un mundo espiritual y glorificado? Entonces, esas cosas que funcionan como restricciones para nosotros no son restricciones ni para Dios ni para aquellos con quien Dios ha querido compartir su gloria. Como dice el propio Jesús, la gloria que tú me diste, les he dado. Genial, genial. Seguiría José, ¿verdad? Sí, vamos a ver si tienes algo para decir, José. Sí, bueno, pues mi esposa y yo, cuando estábamos en nuestro proceso de conversión, realmente pues no conocíamos mucho de las vidas de los santos. Creo que en parte tenía que ver nuestra ignorancia sobre las vidas de los santos, tenía que ver con la iconoclasia, ¿no? Con el iconoclasmo que caracteriza a muchos grupos protestantes, no a todos, pero al menos en nuestra tradición de la que venimos, la tradición bautista, sí hay un iconoclasmo, una iconoclasia muy fuerte. Entonces, al rechazar las imágenes, al rechazar las representaciones de los santos, al mismo tiempo, sin darnos cuenta, nos privamos de tener acceso a lo que fueron sus vidas, ver cómo Dios obró en ellos, cómo Dios les transformó, cómo ellos también lucharon contra el pecado, cómo ellos también tuvieron mucha oposición, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, cómo ellos fueron malentendidos, maltratados, cómo ellos fueron muchas veces, sufrieron, cómo los santos por amor a Dios, cómo sufrieron, ¿no? Y cómo al final fueron vindicados, porque así es, ¿no? Los últimos serán los primeros y el que se humilla será enaltecido a la postre, ¿no? Entonces, cuando mi esposa y yo comenzamos a investigar las vidas de los santos, nos ayudó bastante, como decía Dante, cuando uno comienza poco a poco a leer sobre las vidas de los santos, es bien bonito porque es una forma de descubrir como diferentes ángulos de Cristo, como que ves a Cristo, pero lo ves como desde diferentes ángulos. Dices, pues es el mismo Cristo, pero nunca lo había apreciado desde esta perspectiva, ¿no? Este santo me dio un destello, me dio un detrás de las escenas que no lo había visto, ¿no? Y la verdad sí fue, yo siento que mi esposa y yo nos tocó doblar las manos en varias ocasiones, como que los santos con su testimonio te desarman, te hacen que esos mecanismos de defensa como que se van desarmando y las barreras se van cayendo al suelo, ¿no? Así es de que si alguien nos escucha y no es católico, tal vez eres protestante, tal vez eres agnóstico, ateo, lo que seas. Lo que seas, no dejas de ser una criatura hecha a imagen de Dios y sabes que los santos te van a mostrar también el poder y la gracia, el amor de Dios en sus vidas. Eh, San Ignacio de Loyola, yo recuerdo de protestante, me tocó leer ese pasaje donde se describe cómo San Ignacio de Loyola, después de estar en la guerra, fue herido y pues lo enviaron creo que a la casa de su hermana, si mal no recuerdo. Y en la casa de su hermana dijo, bueno, pues estoy encamado, estoy incapacitado, ¿qué haré? Ya sé, voy a leer historias de caballeros de antaño, historias de guerra, porque él era un soldado. Y le dijeron, pues lo sentimos, no tenemos nada de eso. Y solamente tenemos 2 libros. Uno fue La vida de Cristo y el otro fue La vida de los santos. Y fue precisamente leyendo estas 2 obras, La vida de Cristo y La vida de los santos, que aquel soldado duro de corazón fue quebrantado hasta el suelo
se convertiría en un gran ejemplo, un héroe de la fe, y pues sabemos quién es él, ¿no? Le honramos con ese título, San Ignacio de Loyola. Así es de que, por último, les comparto esta pequeña frasecita que encontré en la carta de San Pablo a los Hebreos, el capítulo 11, el verso 38, y ahí la pongo en el chat para los que la quieren. El mundo, hablando de los santos, y de su vida heroica, el mundo no era digno de ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Los santos, porque está hablando de los santos. El mundo no era ni es, agregaría, no era ni es digno de los santos. Si es de que si algún protestante dice, ay, ustedes católicos, siempre dándoles mucho honor a los santos, pues no, porque San Pablo dice que ni el mundo es digno de ellos. Entonces, ¿cómo vas a darles demasiado honor cuando el mismo San Pablo, a quien los protestantes admiran mucho, está enseñando que el mundo no es digno de los santos hombres y mujeres de Dios? Hasta aquí, hermanos. Bueno, creo que me toca. Dale. Creo que me toca a mí, cerrar mi intervención, y básicamente quiero que vamos a Efesios 5, porque es un pasaje muy interesante en el cual volvemos a reiterar un aspecto importante que ha pasado en la vida de muchos santos. Creo que son 48 los que han tenido en vida la experiencia de la boda mística. Muchas de ellas, muchas santas, han tenido la experiencia de unirse con Cristo, de sentir ese matrimonio místico. Y a mí me recuerda mucho cuando leo esas vidas, porque me encanta, de las cosas que más me gusta del catolicismo es lo que se conoce como la teología mística. Y es encontrar en las vidas de muchos de esos santos la profundización en esa vida mística, ¿no? Y me recuerda mucho Efesios 5, especialmente los versículos 23 a 26, cuando dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él mismo es el salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Entonces recuerden, énfasis católico es la fuente de toda nuestra santidad, es Cristo. Él es la cabeza, pero, y aquí viene lo interesante, los santos y todos nosotros somos parte del cuerpo. Dice entonces, esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y especialmente estos dos versículos que vienen para que les queden, como decía José, si hay alguna persona protestante que le quede muy bien estos dos versículos. A fin, Cristo se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién? Por la iglesia, que somos nosotros, y especialmente representada en los santos, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga, estas palabras claves, ni mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Esos son los santos, son aquellos que Dios les ha otorgado gracia, que no han resistido esa gracia, que ha multiplicado los talentos, como en la parábola, para devolverle a Cristo y para presentarle esa iglesia sin mancha. Así que recordemos, esos son los santos, y simplemente pidamos a Dios más gracia para que ellos sean nuestro ejemplo, pero que nosotros nos podamos volver como ellos, porque eso, creo que nada hace más feliz a Dios de que nosotros podamos seguir el ejemplo de esos santos y a través de la gracia de Cristo convertirnos y volvernos en santos como ellos. Genial, muchas gracias, Hugo. Y pues creo que, bueno, Nahuel va a decir unas últimas cosas y pues ya con eso nos damos pues ya por finalizados. Adelante, Nahuel. A ver, ¿se me oye? Tienes un minuto, Menos Nahuel. mal. Bueno, un minuto. Bueno, cortito y al pie. Muchachos, repito lo que ya he dicho y quiero hacer insistencia en una cuestión que yo he repetido desde tiempos inmemoriales y es la que sigo. Para empezar, vamos a repetir lo que digo. De los santos debemos aprender la humildad para poder reconocer nuestras falencias y tratar de mejorar la que faltaría más, la lucha requerida para eso y la valentía que se requiere para las otras dos cosas, porque van de la mano. Y que es un proceso retroalimentativo en que las tres se dan de comer y hace falta. En cuarto lugar, recordaremos el hecho de que nuestra debilidad no es motivo para avergonzarnos de absolutamente nada en este sentido, porque esta es
esta no es impedimento, sino razón de que podamos darnos por la divinidad. ¿O diremos acaso que Dios nos envió a este mundo por ningún motivo en absoluto? Jamás. Estamos aquí para nuestra propia mejora, y eso es a lo que debemos apuntar siempre. Quinto lugar, recordemos, el hecho de que nosotros seamos tan pequeñitos y bobos, que seamos prácticamente unas cosas inútiles, las que Dios tiene que ayudar hasta que lo dejemos que nos ayude, debe inspirarnos a ser motivo de compasión hacia el error y la insolencia del prójimo, hacia la maldad del resto. Recordemos las palabras del Señor en el Evangelio, capítulo 6 de San Lucas. El que les dé la capa, el que les quite la capa, denle también la túnica, ¿o no? ¿Para qué? Para que así sean perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. En este sentido, si hacemos todo esto, seremos perseverancia y arrepentimiento encarnado, llegando a ser uno con la divinidad, en varios sentidos. Últimamente, debo insistir en todo esto, ya para finalizar, lo que les digo siempre. Señoritos, señoritas que nos están viendo, fíjense en todo lo que acabo de describir. Humildad, lucha, valentía, el dar todo por Dios a pesar de la debilidad y el error, la compasión hacia la maldad del prójimo, la perseverancia y el anhelo, la lucha hasta el final por lograr eso que debemos conseguir. Ya me dirán ustedes si toda esta gente pudo haber obrado semejante magnanimidad de cuestiones en vano. Entonces, no temamos de ninguna manera el aproximarnos hacia su magnánimo poderío, probablemente más allá de la imaginación, de tal forma que podamos servirnos de ellos y ellos también, si se quiere decir de alguna manera, ser glorificados en Dios por medio de nosotros. Porque nada honra más a aquel que ama que el hecho de hacerlo. Muchas gracias, Nahuel, y gracias a todos, de verdad. Con esto damos por concluido esta cuarta sesión del Concilio Vaticano III. Así que, pues, muchas gracias a todos los que estuvieron en esta noche. Dale. Creo que Teófilo quería decir algo, o me equivoco. Perdón. ¿No? Bueno, un pequeño comentario. Yo sé que aquí hemos nombrado varios santos y bueno, quiero decirles a todos de que no se tienen que olvidar que sí, hay muchos santos que son reconocidos en la iglesia y que, bueno, han hecho grandes milagros y grandes cosas que quedaron marcadas en la historia. Sin embargo, todos estamos llamados a la santidad. Tú estás llamado a la santidad. No pueden olvidarse de eso nunca. Todos estamos al alcance de estar en la comunión con los santos. Ese es mi comentario. Genial, Tomás, genial. Perdón, no vi el chat ahí. Perdónenme la vida. Bueno, gracias a todos, de verdad. Gracias a los que estuvieron acá comentando. Ojalá lo puedan compartir con sus amigos, familiares. Todos estos eventos tan importantes y el esfuerzo que hacemos, pues con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes. Así que, bueno, que el Señor los bendiga en esta noche y que, pues, que todos estén bien. Hasta luego.